que ya sabe usted, el escándalo que se armó anoche, ya tarde, pasadas las 8 de la noche, 8:30 de la noche, cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua intentaron detener a Javier Corral Jurado, exgobernador del Estado, senador electo de Morena. Intentaron detenerlo acusado de varios delitos. No se llevó a cabo esa detención porque ocurrió una intervención directa del fiscal encargado del despacho, me refiero a Ulises Lara, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, dándole o negándole cualquier posibilidad de cooperación, como lo había solicitado la Fiscalía de Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Tenemos contacto en este momento con Abelardo Valenzuela, es precisamente el fiscal anticorrupción del Estado de Chihuahua, el que mandó detener a Javier Corral. Fiscal, ¿qué tal, Abelardo? Buenas noches, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Pepe, con el gusto de estar en este prestigiado programa contigo y con todos los televidentes y todos los radioescuchas, que son muchos en este país, Pues te que tienen agradezco. un firme compromiso de saber la verdad siempre en cada una noticia. Gracias. Felicidades por tus órdenes. Gracias, Abelardo. ¿Es en este momento Javier Corral un prófugo de la justicia? Es declarado ya prófugo de la justicia a partir de la situación que sucedió anoche, donde de manera inaudita, de algo inexplicable, increíble, eh, pues se impidió la ejecución de la orden de aprehensión que previamente nos habían autorizado en la Fiscalía de la Ciudad de México, que aquí, por cierto, te puedo mostrar con claridad cómo nos autoriza la Fiscalía de la Ciudad de México la colaboración para poder llevar a cabo la ejecución de la orden de aprehensión. Y bueno, pues... Entonces, si tienes ese documento fiscal, ¿qué fue lo que pasó? Porque llegó el fiscal encargado del despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, pues prácticamente al rescate. Ese solo hecho deja mucho que decir en la historia de la Procuración de Justicia en el país. No se había presentado un hecho de esa naturaleza desde que yo tenga conocimiento en la historia de México. Me parece que eso habla mucho y me preocupa mucho que se debiliten las instituciones, me preocupa mucho que se distorsionen lo que viene siendo la coordinación interinstitucional y es muy lamentable lo que sucedió. Simplemente se impidió Hay una protección desmedida por parte del poder. Te digo porque incluso el presidente de la República se refirió justamente al hecho que ahora estamos comentando, fiscal Valenzuela, defendiendo a Javier Corral. Mira, te voy a poner cómo lo dijo el presidente de la República esta mañanera. Y resulta de que la actual gobernadora de Chihuahua y el exgobernador Duarte están aliados en contra de Corral, porque Corral fue el que promovió las acusaciones en contra de Duarte, que tuvo que irse a Estados Unidos, allá fue detenido. En pocas palabras, por una persecución de carácter político es lo que alega, defiende el presidente de la República, alega el propio Corral, alega Ulises Lara. Están utilizando a la Fiscalía para sacar las castañas del fuego. Es decir, te está utilizando la gobernadora y que a su vez está vinculada con César Duarte, a quien dejó en libertad, etcétera. Me gustaría tu opinión, Abelardo. Pues muy lamentable las declaraciones y respeto mucho la figura presidencial, pero me parece que carece de información. En primer lugar, esta fiscalía es una fiscalía autónoma. En segundo lugar, quien denuncia esta carpeta de investigación es la Auditoría Superior del Estado, que también es autónoma y que, por cierto, incluso fue electa cuando el exgobernador era titular del Poder Ejecutivo en el estado de Chihuahua. Y que además quien obsequia la orden de aprehensión es el Poder Judicial, es decir, es un juez, es la autoridad judicial. Yo pregunto aquí, ¿qué tiene que ver la política? ¿Qué tiene que ver la gobernadora? ¿Qué tiene que ver esas conjeturas con las que se hacen, con las que hacen algunos actores políticos? Más bien yo lo que creo es que son cortinas de humo para desviar el fondo del asunto. ¿Y cuál es el fondo del asunto, Pepe? Pues el fondo del asunto es que desviaron y dispusieron de 98.600.000 pesos, donde simularon un contrato y se lo dieron a un particular, donde supuestamente iba
a reestructurar parte de la deuda del estado de Chihuahua. Y la auditoría pública que hizo la Auditoría Superior del Estado a través de una auditoría forense en el ejercicio fiscal del año 2021, entre otras inconsistencias, se encontró que no existen ningún elemento para haber generado un contrato de manera irregular, donde ni siquiera existen entregables, no hay absolutamente nada, simplemente dieron 98.600.000 pesos a un particular, por sabrá Dios por qué razón. Y Entonces, bueno, descartas, fiscal, descartas una venganza política, una persecución, como dice el presidente. Absolutamente me parece eso absurdo, incluso hasta primitivo, mencionarlo en esa tesitura. Le voy a decir por qué. Porque son muchas las instituciones inmiscuidas en un asunto de esta naturaleza. Hay una carpeta de investigación debidamente consolidada, técnicamente y profesionalmente acreditada. Hay una valoración de un órgano jurisdiccional donde encontró los elementos suficientes para obsequiar una orden de aprehensión, porque hay un acto de una probable comisión de un delito que en el Código Penal del Estado de Chihuahua es con penalidad agravada porque es peculado agravado. Estamos hablando de 98.600.000 pesos que le dan a un particular nomás por instrucciones del Ejecutivo y del titular de Hacienda, que por cierto, por estos mismos hechos se encuentra prófugo de la justicia. A mí me parece que desviar el fondo del asunto me parece un asunto que insulta la inteligencia de los mexicanos y lastima el fortalecimiento de las instituciones. Entonces, el fiscal encargado de la Ciudad de México, el fiscal Ulises Lara, encargado del despacho, ¿está insultando, está faltándole al derecho al cubrir y proteger a Javier Corral por órdenes superiores? Yo lo que creo es que su actuar no deja mucho que desear. No debió, es la primera vez que pasa en la historia del país. No creo que debió de haber ido el titular de la Fiscalía, el encargado del despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, porque me parece que eso da muchas lecturas. Nada más imagínense qué nos espera a los mexicanos, qué nos espera a los justiciables, simplemente por la voluntad de un fiscal que dice no quiero colaborar, se obstruye la justicia. Me parece algo verdaderamente que estamos regresando a una historia casi que de la creación. Ustedes van a buscar, fiscal, van a buscar consignar a Javier Corral antes de que dentro de 15 días ya obtenga su fuero político al asumir como senador de la República el 1 de septiembre. Pues yo como fiscal anticorrupción y como responsable de ejecutar esa orden de aprehensión, vamos a ir a dar hasta las últimas consecuencias, a agotar todas las instancias federales para que se ejecute esa orden de aprehensión. Y yo le pregunto a él y hago la pregunta a todos los mexicanos, si no tiene nada que ocultar, si no tiene nada que temer, ¿por qué no se presenta ante el juez de la causa? ¿Por qué no explica qué hizo con esos 98.600.000 pesos que se adjudicaron a un particular de manera irregular, donde está acreditado que él fue el que dio la orden de manera directa junto con su subordinado? ¿Cuál sería la pena que sentenciaría un juez para un delito de esta naturaleza? El secretario de Hacienda está prófugo de la justicia, Pepe. Eso tenemos que puntualizarlo por los mismos hechos. La penalidad agravada es de 4 a 12 años de prisión y bueno, pues tiene una consideración bastante gravosa toda vez que estamos hablando de 98.600.000 pesos. Pues fiscal, muchas gracias por permitirnos esta primera comunicación, espero de varias, en donde le damos seguimiento justamente a este asunto que se volvió brutalmente escandaloso sin duda. Gracias y muy buenas tardes. Es un asunto jurídico y técnico que nada tiene que ver con lo político. Eso es una desviación que quieren hacer para no ver el fondo del problema. Muchas gracias, fiscal. Gracias por su colaboración y su información. Muchas gracias, Pepe. Mi cariño y mi respeto para usted. Abelardo, gracias. Abelardo Valenzuela, fiscal anticorrupción del estado de Chihuahua, a quien agradecemos mucho esta entrevista. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.